El Ministerio Cristiano Luz de las Naciones presenta al pastor Ramiro Pernía con la enseñanza de la palabra de Dios que cambiará tu vida. Días son estos que Elías declaran palabra de Dios. Génesis capítulo 1, verso 1 en adelante vamos a estar leyendo. Dice la bendita palabra del Señor. En un principio, dice esta versión textual, creó Elohim. Elohim es la traducción para el creador, los cielos y la tierra. Pero la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Al decir que llegó, es porque no estaba al principio así. Llegó a estar desordenada y vacía, como también desolada y vacía. Y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el espíritu se movía, revoloteaba, cernía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Elohim, el creador: haya luz, y hubo luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad. El libro de Génesis es conocido como el libro de los orígenes. Allí podemos encontrar el origen de todas las cosas. Para nosotros es fácil o sencillo leer este libro de una manera rápida, pero cuando comenzamos a estudiarlo nos damos cuenta que hay una profundidad tremenda. En el verso 1 del capítulo 1 de Génesis hay miles y miles de años encerrados. Es tanto así que la versión textual dice en un principio. Hay otra versión que dice Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Esto es porque el Señor, el creador, el eterno Elohim es antes que todas las cosas. Así que Él, antes que existiera todas las cosas, ya Él era, ya Él existía. Y como dije, esta versión textual dice: en un principio creó los cielos y la tierra. Los científicos estudiosos de la tierra dicen que la tierra tiene aproximadamente de existencia 65 millones de años. Esto nos está diciendo que si el hombre tiene sobre la tierra aproximadamente 6,000 después de la caída, y no sabemos cuántos años vivió Adán y Eva en estado de perfección, porque es después que el hombre peca y su mujer, es después que Adán y Eva cometen la desobediencia, el pecado, es después de ello que comienza a correr el tiempo para el hombre. Antes no había tiempo para Adán y Eva. No sabemos cuánto tiempo duró en perfección. No sabemos cuánto tiempo estuvo este hombre y esta mujer en plena comunión con el Señor. Pero antes de que este hombre existiera, fuese puesto sobre la tierra, ya la tierra había sido creada por el Señor. El verso 1 menciona que Elohim, el creador, creó los cielos y la tierra. Allí el hombre todavía no existía. El hombre todavía no había aparecido en escena, sino es hasta el verso 26 y 27 donde el creador dice: ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Es decir, que muchos años antes ya la tierra existía, ya había sido creada y formada por el Señor. El Señor, cuando crea
Y lo podemos ver en el libro de Génesis, que cuando Dios le da orden a la tierra de producir hierba verde y le da orden de producir árboles que produzcan fruto, y le da orden a los mares de producir monstruos marinos, peces, y le da orden a la tierra de producir animales y aún aves, dice la Escritura que todo lo que Dios había creado era bueno, y bueno en abundancia. ¿Cómo es que entonces nos encontramos en el libro de Génesis una escena donde expresa que la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Cómo es entonces que nos encontramos que en el libro de Génesis expresa que la tierra vino a ser desolada y desierta? Todo esto es producto de algo que había sucedido en el mundo espiritual, pero que también trajo consecuencias sobre el mundo físico. Es decir, el mundo espiritual es lo que gobierna el mundo físico. En el mundo espiritual se mueve el reino de los cielos, el reino del Creador, el reino del Dios eterno, pero también se mueve el reino de las tinieblas. Y aunque nosotros no lo veamos con nuestros ojos físicos, aunque nuestros ojos físicos no tengan la capacidad de verlo, por medio de el discernimiento de espíritu podemos llegar a tener la experiencia de poder ver el mundo espiritual, el mundo de los espíritus. Pero el hecho de que alguien no haya tenido esa experiencia, no haya tenido la experiencia de ver el mundo de los espíritus, no quiere decir que el mundo espiritual no existe. El mundo espiritual es más real que el mundo físico. Es tanto así que el mundo espiritual va a permanecer, la palabra de Dios permanecerá, pero el cielo y la tierra va a desaparecer. La iglesia tiene que conocer, tiene que concientizarse, tiene que aprender, tiene que entender que todo lo que se mueve en el mundo espiritual es lo que va a gobernar sobre el mundo físico. Todo lo que se mueve en el mundo espiritual es lo que va a gobernar en el mundo físico. Se lo digo de la forma inversa. Todo lo que se mueve en el mundo físico es producto de que algo se movió en el mundo espiritual. Jesús, antes de producir algo en el mundo físico, primero impactaba el mundo espiritual, producía lo que tenía, lo que quería producir en el mundo espiritual, y luego lo traía a la existencia en el mundo físico. Es decir, cada vez que usted encuentra en la Biblia a Jesús produciendo milagros, sanidades y liberaciones, en los versos anteriores se va a dar cuenta que antes Jesús, dice la Escritura, que se levantaba de muy de mañana, iba al Padre Celestial, al que gobierna sobre todo el universo, el multiverso, el mundo físico, y en medio de ese encuentro producía en el mundo espiritual lo que tenía que traer al mundo físico. ¿Alguien me está oyendo lo que estoy diciendo? De manera que Jesús, antes de producir algo en el mundo físico, antes iba y lo producía en el mundo espiritual. El problema de la iglesia de hoy en día es que está humanizada. El problema de la iglesia de hoy en día es que se está dejando guiar por lo que ve, por lo que siente, por los sentidos. Y la Biblia nos enseña que la iglesia no puede moverse en los sentidos, sino que tiene que moverse por la fe. Dice la Escritura que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que hemos oído, que lo que estamos viendo ahora es producto, vino de aquello que no se veía. ¿De dónde vino?
Es decir, que la tierra fue formada, fue creada, fue diseñada por el Creador desde el lugar de donde no se veía. De donde no se veía. Es posible que ahora tus ojos hay cosas que no están viendo, pero que necesitas abrir tus ojos, y oro al Padre, así como oró Eliseo por su siervo para que sus ojos fueran abiertos y pudiera ver el mundo espiritual. Yo oro en esta mañana y declaro que tus ojos son abiertos para que veas lo más real que es el mundo espiritual. Si nos ponemos a estudiar las escrituras, cada hombre y cada mujer que produjo algo en lo físico antes de producir algo en lo físico, primero lo hicieron en lo espiritual. En lo espiritual. En esta mañana, aunque estábamos haciéndolo en el cuerpo físico, estábamos adorando al Señor, y eso dice la escritura, que cuando le adoramos en espíritu y en verdad, utilizando nuestro cuerpo, estaba produciendo algo en el mundo espiritual. La tierra fue abonada para recibir lo que hoy está oyendo. De manera que todo lo que se manifiesta en lo físico es producto de lo espiritual. Otra versión de la escritura de Hebreos, capítulo 11, verso 3 dice: por la fe entendemos que el universo, oído, el universo, porque no solamente Génesis 1:1 está hablando de la creación de la tierra, está hablando del universo, las estrellas, está hablando cada uno de los planetas que existen en el universo. Dice esta versión internacional: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que provino de lo que no se ve. ¿De dónde salió la tierra? De algo que no se veía. Esto nos está diciendo que todo lo que viene a manifestarse en lo físico sale primero del mundo espiritual, de lo que no estás viendo físicamente, de lo que no estás observando físicamente. Pero que tenemos que entender por la fe. No podemos ignorar, dice la escritura, las maquinaciones del diablo del reino de las tinieblas, pero tampoco podemos ignorar cómo se mueve el reino de los cielos. Primero, el reino de los cielos se activa en lo espiritual y luego se manifiesta en lo físico. Cuando alguien recibe un milagro de sanidad, es porque primero lo activó en el mundo espiritual, y por la fe, como es espiritual la fe, activó ese milagro y lo trajo al mundo físico y se manifestó la sanidad. Es por eso que 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7 dice que no andamos por vista, sino por fe. ¿Sabe por qué? Porque la vista humana es engañosa. Pero tenemos que tener nuestros ojos espirituales abiertos a cómo Dios se está moviendo y a cómo el diablo también se mueve. Aquí está diciendo la escritura que el cielo, la tierra, todas las constelaciones, el universo salió de algo que no se veía, del mundo espiritual. Una vez que Dios crea el universo, la tierra, la Biblia enseña en varios pasajes, como Isaías 14, Ezequiel 28, que vamos a leer algunas partes de ello, que Dios establece sobre esta tierra a un ser espiritual como virrey. Cuando hablamos de virrey, estamos hablando de alguien que gobierna en nombre del Señor, alguien que gobierna, que dirige en nombre de Dios, del Creador. Y este ser espiritual lo menciona Isaías 14. Vaya conmigo a Isaías 14, verso 12. Aquí tenemos la explicación
de lo que sucede en el verso 2 de Génesis, del capítulo 1, que dice: y la tierra vino a ser desordenada y vacía. Si Dios la creó en perfección, entonces ¿por qué la tierra entra en un desorden? La tierra entra en un desorden porque hubo algo que se produjo en el mundo espiritual y trajo consecuencias al mundo físico. Es decir, que el desorden físico es producto de un desorden espiritual. Dice el verso 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de aquel ser que ahora se le conoce como Satanás, como diablo, pero que antes era el lucero. Y dice Isaías por revelación: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿De dónde cayó? ¿Qué es lo que dicen los científicos acerca de la destrucción de los dinosaurios? Ellos explican que del cielo cayó un meteorito sobre la tierra y destruyó todos estos animales. Jesús lo explica más claro diciendo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Aló? ¿Está aquí todavía? Es decir, que lo que estaba ordenado, todo lo que estaba arreglado, cuando se produce la rebelión de Luzbel, cuando este ser se levanta en contra de Dios, Dios no se levanta del trono, simplemente envía a uno de sus arcángeles: sácame este sinvergüenza de aquí. Inmediatamente fue desechado del cielo, y a lo que cae sobre la tierra produce un desorden. El desorden que él tenía en lo espiritual vino a reflejarse en lo físico, en una tierra desordenada y vacía. ¿Me está siguiendo? Es decir, que todo lo que él tenía en su corazón lo transmitió en la caída a la tierra. Y la tierra vino a ser desordenada y vacía. Vino a tener una desolación. No habían animales, fueron destruidos todos. De hecho, bíblicamente, y estúdielo bien, la Biblia habla de dos diluvios. Habla del diluvio de Noé y también habla del diluvio universal de Luzbel. Porque en el momento que se produce la caída de Luzbel sobre la tierra, inmediatamente la tierra cae en un caos y se produce una inundación, no solamente sobre la tierra, sino también sobre el espacio. El libro de Génesis, usted puede leerlo en su casa. Más adelante en los versos que continúa, dice que Dios declaró que se separaran las aguas que estaban sobre la expansión, es decir, las aguas que estaban sobre los cielos y las aguas que estaban debajo de los cielos. El espacio fue anegado con agua. Todo lo que tenía vida sobre la tierra vino a caer en desolación, en muerte. Aún todos los árboles fueron dañados y destruidos, producto de la caída de este ser espiritual llamado ahora Satanás y diablo. Es decir, allí podemos mirar que comienza a ejercerse desde ese momento. El reino de las tinieblas comienza a entrar en operación. Pero el reino de Dios, antes que esto sucediera, ya el reino de Dios estaba en operación. ¿Qué fue lo que hizo que la tierra entrara en desorden? Una explosión, diríamos, o la caída de este ser en el mundo espiritual, que produce una explosión sobre la tierra. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ver a Luzbel, a Satanás? Ni quisieran verlo, ¿verdad?
Pero desde ese momento, este ser, aunque hay gente que dice, ni lo mencionen, de ese Señor, ¿qué Señor? Si ese no es Señor, nada. Ni hablan, dice. Desde ese momento se activó el reino de las tinieblas. Y es el que ha venido propagando todo tipo de desorden sobre la tierra. Donde hay desorden hay demonios. Donde hay orden está el Espíritu Santo. De manera que todo esto en el ambiente físico se produce inmediatamente que este ser cae. Pero veamos lo que sucede en el verso 3 en adelante. Dice entonces, dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Y llamó Elohim a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. La luz que está hablando aquí no es precisamente la luz solar, porque más adelante lo refleja. Estaba hablando de la luz espiritual. La tierra había entrado también en tinieblas. Como el corazón de Luzbel estaba lleno de tinieblas, la tierra que estaba bajo su jurisdicción, bajo su autoridad, bajo su dominio, también entró en tinieblas. ¿Qué hizo Dios? Oído. ¿Qué hizo Dios? Dice que declaró sea la luz, y a lo que él declaró sea la luz, inmediatamente se activó la luz. ¿Cuántos pueden ahora mismo ver las palabras que están saliendo de mi boca? No me diga amén, no me diga amén. Usted no está viendo nada, usted está oyendo lo que estoy diciendo. Pero cuando yo hablo no hay palabras que se reflejan. Usted no comienza a ver las letricas que se están metiendo por el micrófono. Usted está oyendo. ¿Sabe por qué? Porque las palabras no se ven, se oyen. De lo que no se veía, Dios dijo sea la luz. Salió la palabra y produjo la luz espiritual. De lo que no se veía, dijo Dios sea la luz. ¿Me está siguiendo? Es decir, Dios desde el mundo espiritual, como Él es espíritu, dijo ahora me toca trabajar a mí. Aunque se produjo un caos, una desolación, aunque este sinvergüenza se rebeló, la tierra entró en tinieblas, ahora voy a sacar mi palabra por mi boca. Voy a traer lo que está en ese mundo espiritual, está dentro de mí, lo voy a sacar y va a producir en el mundo espiritual algo que también va a traer sobre lo físico, sea la luz. Y fue la luz. Antes que alguien caiga en un pecado, primero lo hizo en el mundo espiritual. ¿Aló? Esto al final solamente es el resultado. El resultado de que la tierra esté desordenada y vacía, esto es lo que se produjo en el mundo espiritual, que fue la caída de Luzbel. Tóquele el hombro al que está a su lado de nuevo y dígale, lo espiritual es más real que lo que estás viendo. En otras palabras, Dios es más real que lo que tú puedas ver y entender. El reino de las tinieblas es real, existe y se mueve, entra en operación, se mueve. Y el reino de las tinieblas siempre va a buscar moverse para producir caos y desorden. Mientras que el reino de los cielos siempre va a buscar producir orden. Miren lo que comienza a hacer Dios. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y entonces separó las tinieblas de la luz. ¿Qué hizo Dios? Separó las tinieblas de la luz. Dígale al que está a su lado, tú eres luz, y si eres luz tienes que estar separado de las tinieblas. Cuando hablamos de la luz, estamos hablando de todo lo que es del Padre Celestial. Podríamos incluir entre ellos la santidad, podríamos incluir entre ellos la sanidad, la bendición, la prosperidad.
Pero cuando hablamos del reino de las tinieblas, estamos hablando del desorden, estamos hablando de la vaciedad, estamos hablando también de la maldición donde la tierra no produce nada, estamos hablando también de la enfermedad, de la muerte y de la miseria. ¿Qué hizo Dios ahí? Separó la luz de las tinieblas. Es decir, comenzó a mostrar: esta es la luz y aquí también existen las tinieblas. En otras palabras, el Señor permitió que esto se escribiera para darnos a entender a nosotros que hay un reino de las tinieblas, pero también existe el reino de la luz, el cual el Rey es Jesucristo, que dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que la luz estará en él. Es por eso que dentro de nosotros lo que debe resplandecer es luz y no tinieblas. Las tinieblas tienen que estar bien lejos de nosotros. Tienen que estar bien lejos de nosotros. Me gustan esos amenes. Señor, sigue tomando las fotos. Siga tomando la foto, porque lo que voy a tirar es un bombazo. Hoy vamos a golpear el reino de las tinieblas en este municipio. Le estoy poniendo solamente la plataforma para soltarle después lo que le voy a decir. Jesús, como el Rey de la luz, vino a mostrarnos cuáles son las obras de la luz, pero también mostró cuáles son las obras de las tinieblas. Y presentó, si hay alguien que habló de ese personaje, diablo, Satanás, mayormente fue Jesús. Vino a decirnos que hay un reino de tinieblas y hay un reino de luz. ¿Qué hace Dios después que sucede esto? Comienza a organizar. ¿Por qué? Porque la luz del Señor siempre trae orden. ¿Qué hace Dios? Comienza a organizar. Verso 6 dice: y dijo Elohim: haya expansión en medio de las aguas, y sepárese las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión y estableció separación entre las aguas que estaban debajo de la expansión o de los cielos y las aguas que estaban encima de los cielos. Esto nos está diciendo que había agua desde la tierra hasta el primer cielo, y aún después del primer cielo al segundo cielo había agua. ¿Qué hace Dios? Comienza a organizar y dice: bueno, esto no lo creé yo así. Esto va a entrar ahora en el orden que yo lo establecí. Se separan las aguas que están debajo de los cielos del firmamento, y las que están por encima del firmamento también se separan. Y luego dice Dios que mandó a descubrirse lo que estaba seco o lo que era tierra. Y dice que la tierra obedeció, los mares obedecieron a la orden de Dios de establecer orden. Inmediatamente las aguas se juntaron unas con otras y dieron cabida a que en la tierra saliera a flote. Comienza a entrar el orden. El orden. Y así sigue Dios restaurando la tierra. Isaías 42:18, si no me equivoco, dice: yo creé la tierra. Cuando habla de crearla en el principio, para que fuese habitada la creé, no para que estuviera en desorden. Es decir, que lo que Dios comienza a hacer lo expresa Isaías por el Espíritu, diciendo que Dios había creado la tierra, la había diseñado para que fuese habitada, no para que estuviera sola. ¿Qué hace Dios aquí en Génesis? Comienza a organizarla y a prepararla para establecer un nuevo ser espiritual que iba a crear y que estaba en el corazón de Dios, y este era el hombre. Comienza a darle orden a la tierra. Tierra, produce hierba verde, produce semilla, produce árboles. Tierra produce animales. Tierra produce aves que vuelan en los cielos. Tierra produce
comienza a hablarle también a las aguas, produzcan todos peces marinos. Y la tierra obedece, los mares obedecen a la voz del Creador. ¿Sabe por qué obedecieron a esa voz? Porque reconocieron que esa voz venía de su Creador. El indicar y el decir que la tierra viene de una evolución están más enrollados que un tornillo. Algo con tanta perfección. De manera que inmediatamente Dios organiza toda la tierra. Pero en el verso 26 entra el hombre en escena. Y Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Oído, y dice, y señoree, tenga autoridad sobre las aves de los cielos, sobre los animales que se mueven sobre la tierra, sobre los animales que están en el mar. Señoree, tenga autoridad y dominio sobre todo. Es decir, Dios ahora, la autoridad que había tenido Luzbel para gobernar la tierra, se la entrega ahora al hombre y lo establece en el huerto del Edén, que es conocido como la delicia. Todo estaba ordenado. Dice que todo era bueno. Todo era bueno en gran manera. Es más, cuando Adán vio a Eva, inmediatamente dijo, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y establece el orden matrimonial también. Todo estaba en orden. No había sequedad sobre la tierra. No había maldición, no había enfermedad, no había muerte, no había miseria. Todo estaba en orden. El hombre estaba viviendo fuera del tiempo. Vivía, pero para él no se le corrían los años. No se le contaban los años que podía tener. Pero nuevamente aparece el que propaga el desorden. Luzbel, Satanás, el diablo. Y comienza a inventarse una forma y una manera de cómo volver a penetrar y producir daños sobre la tierra. No había enfermedad en ese tiempo. No había miseria. No había pobreza. Había miles y miles de árboles en ese lugar. Era un huerto, era conocido como una delicia. Había ríos que tenían oro, piedras preciosas. Habían árboles que producían esencias aromáticas. Estudie todo el libro de Génesis ahí en esos primeros capítulos para que usted se dé cuenta. Y dice que el oro de aquel río era bueno en gran manera. Todo estaba en orden. Pero la Biblia dice y enseña que Satanás se levantó utilizando una serpiente y comenzó a hablarle a la mujer que estaba ahí. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Y ella dijo, no. Lo que Dios dijo fue esto: que no comamos de ese árbol que está ahí en medio. Porque el día que comamos de ese árbol vamos a morir. Inmediatamente que Luzbel oye la información, dice, aquí está la puerta. Aquí está la forma como voy a traer la maldición de nuevo sobre la tierra. Aquí está la manera como voy a infiltrarme de manera ilegal. Y a través de esa manera ilegal, por engaño, también ejerciendo parte de legalidad. Dice que aquella mujer tomó del fruto del árbol y comió. Inmediatamente dice la escritura que dio a su marido. No sé cuánto tiempo se tardó el marido en llegar. Inmediatamente al llegar le da de aquel fruto y el hombre come, y dice que los ojos de ambos se abrieron. Inmediatamente en el mundo espiritual se produjo un desorden en la vida de ellos. Un desorden que vino a arropar todo lo que tenían. ¿Sabe por qué? De la misma forma como sucedió con Luzbel, que Dios le dijo, que Dios expresa que la tierra vino a ser desordenada y vacía. También cuando le da la sentencia al hombre, le dice, ahora con el sudor de tu frente vas a trabajar.
y la tierra te va a producir cardos. Es decir, que la tierra entró en maldición. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Caín? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora cuando la trabaje no te va a seguir dando los mismos frutos que te daba, porque entró en maldición. En el momento que Adán peca, inmediatamente la maldición entra. Satanás toma, ejerce la autoridad que le habían entregado al hombre y entra el desorden. Se mete el desorden. Es desde allí que nace más adelante lo que es los antediluvianos, que fueron matados por Dios por causa del pecado. Inmediatamente que él peca, el desorden entra, la maldición. ¿Quién fue el que lo introdujo? ¿Quién? Es decir, que detrás de algo físico hay algo espiritual. En ello entra todo lo que podemos llamar hoy desorden. Entra el desorden sexual, homosexualidad, lesbianismo. Entra la traición, la deslealtad a la esposa y al esposo. Entra la pobreza, la miseria, la enfermedad. Entra la muerte, entra el problema financiero. Porque en el huerto había oro. Entra el orden de Dios de vestirse, porque en el huerto estaban desnudos. Entra todo el orden de Dios, o mejor dicho, el desorden del diablo. Toda la maldición comenzó a arropar toda la tierra. Es tanto así que han pasado 6,000 años aproximadamente de que el hombre, después que Adán pecó, comenzaron a contársele, que está sobre la tierra y todavía el desorden se mueve. Pero detrás de ese desorden hay una mano. Hay una mano. Iba a decir una mano pelúa. De esa misma forma el diablo sigue trabajando. De esa misma forma el reino de las tinieblas se sigue moviendo. Cuando se produce un pecado, dije hace algunos minutos, es producto de que detrás de eso, detrás de bastidores, detrás de la cortina, detrás de ahí de las cortinas que cubren el teatro, estaba algo que se estaba moviendo. Detrás de una serpiente, ¿quién estaba hablando? Luzbel, dígale al que está a su lado, el reino de las tinieblas es real, existe y está en operación. Por eso la Escritura dice que no tenemos que ignorar las maquinaciones del diablo. Tenemos que saber cómo él trabaja, cómo él se mueve, cómo él se acciona. No podemos ser ignorantes. Tenemos que saber cómo él trabaja, cómo él se mueve. Tenemos que conocer cómo se mueve el reino de los cielos para poder discernir, saber cuando el reino de Dios se está moviendo. Pero también tenemos que conocer el reino de las tinieblas, que representa a nuestro enemigo, para saber también cómo se mueve. Alguien dijo que guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado. Esto nos está indicando, y al escribir, al hablar la Escritura, de que no tenemos que ignorar las maquinaciones. Tenemos que entender algo, que el diablo es repetitivo y sabe cómo trabajar. El diablo sabe cómo moverse. Él sabe cómo hacer su maldad. Él sabe cómo infiltrar la enfermedad. Él sabe cómo infiltrar el desorden sexual. Él sabe cómo infiltrar la deslealtad en el matrimonio. El diablo no es sabio, pero sí es astuto. Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales. El diablo ejerció astucia. Pablo lo explica de otra forma y le dice a los corintios, creo que era, le dice: me temo que así como la serpiente fue engañada, vuestros sentidos sean de alguna forma extraviados de la sinceridad de Cristo. Pablo entendía todo esto. Es por eso que también lo dice en el libro de Efesios capítulo 6 verso 17. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quiénes? Principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Principados, potestades y huestes de maldad. El problema del diablo es que hace
que el creyente comience a dejarse guiar por lo que está viendo. Mujer, sé sabia, no caigas en pleito con tu marido. Si él viene bebido, no se ponga a pelear. Métase en el cuarto y diga: diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Desde ahora voy a utilizar las armas espirituales. Voy a comenzar a declarar a mi marido libre. Rompo toda atadura, toda maldición del diablo en su vida. Se corta. Y si viene desde la familia, el padre era un borracho, el abuelo era un borracho, Señor, desde hoy corto toda maldición hereditaria. Cuando usted comienza a moverse en lo del espíritu, en lo espiritual, entonces los resultados en lo físico van a ser otros. Van a ser otros. Si el hijo se está portando mal, el hijo está de desobediente, por supuesto, la Biblia nos enseña que debemos echarle unos cueros. Écheselo, pero antes de pegarle, háblele. 1, te voy a pegar por esto, por esto, por esto. 2, échele los cueros. 3, póngale las manos y declare liberación. Porque detrás de todo eso hay espíritus demoníacos moviéndose. Y que cuando la persona no identifica bien su enemigo, porque el enemigo de la esposa no es el esposo, el enemigo del esposo no es la esposa, el enemigo de los padres no son los hijos, el enemigo de los hijos no son los padres, el enemigo de tu casa no es el vecino, el enemigo en tu trabajo no es precisamente tu compañero. Hay demonios que lo están utilizando. Hoy vamos a derrumbar unos caballitos de Troya que tienen levantados algunos. Toca el hombro al que está a su lado: ¿estás preparado para oír lo que te va a decir el pastor? En este municipio hay un principado que se ha venido moviendo desde hace muchos años, y es el principio, mejor dicho, el principado de estar quemando las cosas. Se le fue el gozo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son ¿qué? Dentro de lo espiritual entra la oración, que es lo que dice Pablo que tenemos que hacer por nuestra nación. Debemos orar por todos los que están en eminencia. Pero ¿qué está haciendo el diablo? Envolviendo un montón de títeres para producir daños y desorden en la ciudad. Pastor, usted está con el oficialismo. No. Yo estoy enseñando la palabra de Dios y le estoy adiestrando acerca del mundo espiritual. Aquí hay demonios que están operando. Por eso le dije, hoy se van a caer algunos caballitos de Troya allí. Yo no tengo color político, hermano. A mí no me interesa la política. A mí lo que me interesa es el reino de Dios en esta tierra. Y yo soy un atalaya en este municipio para establecer el reino. Y este espíritu principado, hoy estoy caminando ya sobre la cabeza de él. Este principado no viene trabajando desde ahora. Utilizó al primer hombre que se dejó utilizar, Venancio Pulgar. ¿De qué se aprovecha este espíritu? Oiga bien cómo entra este espíritu y cómo se mueve. Este espíritu se mueve cuando la gente está en desacuerdo y en descontento con algunos participantes del gobierno y aún con actitudes de gente en el mismo municipio. Y no estoy hablando precisamente del gobierno de ahora. Estamos hablando también del tiempo de Antonio Guzmán Blanco. Cuando se levantó Venancio Pulgar, el que estaba gobernando era Antonio Guzmán Blanco. ¿Para qué? Este hombre no quemó un local. Este hombre no mandó a quemar solamente un lugar, mandó a quemar la villa completa. ¿Por quién fue inducido este hombre? Hermano, yo nunca estaré de acuerdo con la idolatría, jamás. Aborrezco la idolatría. Pero tampoco voy a estar de acuerdo con los espíritus que quieran moverse para quemar este municipio.
¿Y sabe qué me dijo el Señor? Tú eres un atalaya, tú eres responsable. Un atalaya es alguien que estaba sobre el pueblo y que veía todo el peligro que podía venir sobre el pueblo. ¿Y qué hacía el atalaya cuando venía el peligro? Anunciaba al pueblo. Yo hoy me he levantado como un atalaya para decirle a este municipio que hay demonios que se están moviendo para quemar la ciudad. Si yo supiera que una marcha lograría componer todos los problemas de la nación, yo sería el primero en la fila. Pero sé que una marcha no va a solucionar el problema de Venezuela. El problema de Venezuela, primero, tenemos que solucionarlo nosotros en el corazón, humillarnos delante de Dios, clamar al Padre y que Dios resuelva el problema de Venezuela. Los problemas por los que esté atravesando el país y el municipio no los van a resolver los hombres, lo va a resolver el Creador. Cuando Dios diga: Venezuela, ya es tiempo de salir de tu crisis, vendrá la bendición del Creador. Pero ¿qué hace la gente? Comienza a levantarse con herramientas humanas. Cristianos andando en marchas, ¿qué le parece? Tirando piedras, prendiendo cosas. ¿Qué es eso? ¿Usted cree que si alguno de ellos se muere en ese movimiento se va para el cielo? Oh, hombre. Le estoy hablando la verdad, hermano. Esa es la gran realidad. Aunque le duela por el colorcito que usted tenga, esa es la realidad. Dios no está de acuerdo con el desorden. Y no estoy diciendo con esto que Dios está de acuerdo también con las cosas que están haciendo la gente que están gobernando. Yo no estoy diciendo eso. Pero tampoco vamos a aplaudir la quema de una nación, chico. Detrás de todo eso hay espíritu demoníaco moviéndose. A mí no me interesa lo que la gente quiera decir ahora de mí, no me importa. Yo estoy por el reino, por el reino. Yo estoy claro, oh Dios, gracias, que los políticos dejarán de ser políticos algún día, mientras que nosotros seguimos siendo la iglesia del Señor, seguimos siendo los hijos de Dios, seguimos siendo los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. En eso estamos claros. Yo sé dónde estoy parado. ¿Sabe cuándo dejaré de ser pastor? Cuando el corazón deje de palpitar. Y apenas tengo 38 años, ahora es que falta por delante. Todavía ni siquiera he entrado a la juventud. Porque Pablo le escribe a Timoteo y le dice: nadie ponga en poco tu juventud. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo esas palabras, Timoteo tenía 40 años. Todavía me faltan 2 para entrar. Se levanta primero el principado, comienza a mandar, comienza a ordenar y utiliza a un hombre llamado Venancio Pulgar para quemar la villa en 1872. ¿Producto de qué? Del descontento. Cada vez que hay descontento, este espíritu comienza a ver la puerta. Por aquí me voy a meter. ¿Aló? El descontento. Cuando hay descontento es donde la gente comienza a pensar aquí en estos municipios. Pero hoy le estamos pisando la cabeza a ese principado. Hoy lo estamos descubriendo. Hoy lo estamos poniendo en evidencia que son espíritus principados que se están moviendo para seguir quemando el municipio. La segunda quema que sucede en la villa, de más tiempo en la villa, para no decir otra palabra. ¿Saben cuál fue la segunda quema? Donde un hombre mata a su hija, producto de que se enamora con alguien que no pertenece a su raza, a su creencia, ni a su país. La gente indignada se levanta a quemar la zapatería de ellos. ¿Aló? ¿Está aquí? Y déjeme decirle algo. Los rojitos todavía no habían llegado.
¿Sabe por qué? Porque el espíritu de rebelión de Satanás viene operando desde que cayó del cielo como un rayo. Él no se envejece, él no se pone viejo. Nosotros somos los que nos vamos envejeciendo. Hoy en día hay una nueva generación, pero la generación que vivió eso, la generación que vivió la quema de Venancio Pulgar, no están aquí en esta tierra, algunos ya. Quedarán pocos. Pero ¿qué hizo el enemigo, el principado? Comenzó a operar en otra generación. Y ha ido operando de generación en generación. Ha buscado la forma de levantarse y hacer quemar el municipio. ¿Por qué en vez de buscar la forma de quemar, por qué no más bien se meten en las iglesias a orar? De manera que este hombre comete aquel agravio. La gente indignada, disgustada. La Biblia habla de airarse, pero sin pecar. Es decir, que cuando habla de airarnos, que podemos airarnos, indignarnos, hay cosas que no nos van a gustar, que no nos las vamos a tragar, que no nos las vamos a comer, no nos van a agradar. Pero no por eso yo voy a caer en el pecado. ¿Qué hizo la gente indignada? Se levantó contra aquel lugar, aquel local, y prendieron y saquearon las cosas que estaban ahí. La segunda quema en el municipio. La tercera sucede cuando hay un descontento, no sé por qué, los historiadores sabrán, y cada uno de los que tienen más edad aquí. Pero se levanta la gente a quemar Corpoelet, que en aquel tiempo era en el Ben. ¿Cuál era el descontento? No sé. Yo lo que puedo ver en el mundo espiritual, que el mismo principado que utilizó a Venancio Pulgar, utilizó también esta gente para quemar la zapatería, pero también utilizó esta gente para quemar en el Ben. Yo le dije que se preparara para lo que iba a oír. La tercera quema, número 4. Ya yo estaba aquí en el municipio y pareciera que cuando yo salgo del municipio es cuando suceden estas cosas. Salí del municipio cuando oigo en la noche la quema de Poli Rosario. Había descontento por la gente, había descontento. Había desagrado. Pero aunque haya desagrado, no justifica la quema de esos lugares. ¿Por qué? Porque este espíritu va a seguir moviéndose en las generaciones. Más adelante nuestros hijos van a querer hacer eso. Nuestros nietos van a querer seguir dejándose mover por este espíritu. Tenemos que atacarlo ahora. Y es con la oración, no es con armas carnales. Porque si te mueves con armas carnales, entonces eres un carnal. Pero si te mueves con armas espirituales, eres un espiritual. Se levanta la gente disgustada y queman en el Ben, queman Poli Rosario. Y ahora usted sabe lo que pasó. Alcaldía, notaría pública y posté y otras instituciones. Cada vez que venga una ira vamos a quemar. ¿Por qué no quema su casa? Es mejor, si está airado, salga y queme su casa. Hermano, cuando yo vi eso, también pasó, salí del municipio y a lo que salgo comienzo a ir a 1 hora y media más tarde todo lo que había sucedido en el municipio. ¿Sabe qué me dieron a mí? Ganas de llorar. 1, porque la gente que estaba haciendo eso no sabía las consecuencias que les podía venir. 2, porque todavía el espíritu que utilizó a Venancio Pulgar para quemar la vía sigue operando. Y algunos ignorantes y cristianos, gloria a Dios. ¿Eso lo produjo Dios? ¿Lo produjo Dios? ¿Y entonces por qué le está dando la gloria a Dios si lo produjo el diablo? Este principado ha venido operando. Y si la gente en el municipio no identifica esto, no comienza a visualizar, no comienza a mirar quién en verdad es su enemigo, entonces seguirá recayendo en el mismo pecado y seguirán viniendo consecuencias y consecuencias y consecuencias. Pero
Cuando la iglesia entiende que su guerra no es con armas físicas, sino en el mundo espiritual, seguimos orando, seguimos atacando los principados, seguimos diciéndole al espíritu que utilizó a Venancio Pulgar: no vas a quemar más nunca la villa, no vas a quemar ningún lugar de este municipio, no vas a quemar más nunca este lugar, en el nombre de Jesús. El resultado que vamos a tener es que no habrá más quema. Hay gente que no sabe el daño que le está produciendo a los niños, a los hijos. Gloria a Dios que lo quemaron. El día de mañana ese también va a buscar quemar algo. Los padres diciendo: ay, qué alegría, vamos a hacer fiesta. Lo quemaron todo eso. El hijo está oyendo: mañana será él uno. Mi mamá, yo me acuerdo cuando mi mamá se alegró, cuando mi papá se puso contento cuando pasó aquello. Ellos también serán uno de los que van a ir a quemar. Eso no es lo que yo quiero para mis hijos. Yo creo que usted tampoco quiere eso para sus hijos. Aquí queremos lo que dice Pablo: vivir quieta y reposadamente. Pero ¿cuándo es que vamos a vivir quietos y reposadamente? Cuando se cumple lo primero que dice Pablo: quiero que todos los hombres oren en todo lugar. Donde sea que usted vaya, ore. Si va en el carrito, ore por esta nación. Si va en el mercado, ore por esta nación. Si va al trabajo, ore por esta nación. Si está en algún lugar, ore por esta nación. Si está en su casa, ore por esta nación. Entonces, cuando hay oración continua en Venezuela, llegará el momento que viviremos quieta y reposadamente. Y no esté pendiente de los colores, porque los colores van a pasar. Pero nosotros seguiremos viviendo en este pueblo, en la villa de Jesucristo, aleluya. En la villa de Jesucristo, que es una bendición. Por eso le he dicho a la gente y lo seguiré diciendo: óigame bien, mi esposa sabe, cuando vamos a Maracaibo, soy nativo de Maracaibo, los dos. Pero cuando vamos a Maracaibo no me hallo ya. Voy para allá a comprar las cosas que necesito y a lo que menos percate le digo: ya me voy. Porque sé que vivir en la villa y vivir en Venezuela es una bendición de Dios. Venezuela sigue siendo tierra deseada. Venezuela sigue siendo un país deseado. Venezuela sigue siendo nuestro Edén, aleluya. Nuestro Edén sigue siendo Venezuela. Por eso no nos vamos a mudar de esta nación. Seguiremos orando, seguiremos clamando, seguiremos atacando el mundo espiritual para atacar, para producir buenos resultados en el mundo físico. Aleluya. Cuando declaremos, confesemos y oremos por esta nación, todo lo que acumulemos en el mundo espiritual llegará el día que se manifestará. Y veremos lo que queremos ver en Venezuela. Veremos lo que queremos ver en este municipio. Veremos lo que queremos ver en este país. La paz, la tranquilidad. Que hayan alimento en abundancia. Que hayan empleo en abundancia. Y que el dinero rinda para todo lo que queramos comprar. Amén. Aleluya. Tóquele el hombro al que está solo y diga: ¿le entendiste el mensaje? Todo lo que se produce en el mundo físico es producto del mundo espiritual. Si queremos producir buenas cosas en el mundo físico, tenemos que producirla en el mundo espiritual. Hablar bien de Venezuela, confesar bien por Venezuela, orar continuamente por Venezuela. Y que no lo vea yo en una de esas marchas, ni en esa ni en las otras, de ningún color. ¿Sabe dónde quiero verlo? En la marcha para Jesús, porque ahí nos levantamos a orar por este municipio, caminamos por las calles, oramos por este municipio. Yo no camino en esas marchas por caminar. No, yo voy orando y declarando la palabra de Dios. Porque si voy por caminar en una marcha para Jesús, ¿para qué voy a ir? Me quedo en la casa. Pero la aprovecho para orar por la nación, para bendecir las calles de mi municipio. Porque aunque soy nativo de Maracaibo, esta también es mi tierra, aleluya. Esta también es mi tierra. Aleluya.
Póngase de pie y vamos a levantar una oración. Venezuela. Yo sé que hay algunos que tienen el corazoncito rojo, otros lo tienen blanco, otros lo tienen amarillo, otros lo tienen anaranjado. Y yo respeto todo eso. Pero sobre todas las cosas está el reino de Dios y el bienestar de nuestro municipio. Comience a levantar una oración al Padre por nuestro país y nuestra nación. Mucha gente ha perdido la vida, pero es porque se están utilizando las herramientas equivocadas. La herramienta es la oración. Vamos, abra su boca, no me mire a mí, comience a orar por tu municipio. Comience a orar por la Venezuela que usted ama. Dice que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. No nos tenemos que afanar por nada, sino que nuestras peticiones sean conocidas delante del Creador. Detengas tu enojo.
sueño.